Sean todos y todas nuestros queridos y apreciados estudiantes bienvenidos a nuestra clase Diabetes tipo 2, desequilibrio metabólico y hormonal. Desde la Academia Vital Salud en tus manos, los saludamos a todos y esperamos que este tema sea de gran interés y nos permita tener de aquí en adelante una visión mucho más clara de lo que sucede en nuestro organismo cuando consumimos demasiados azúcares y carbohidratos. Como siempre, la biología funcional es uno de nuestros fundamentos. Lo que la naturaleza ha diseñado para nosotros es importante. Pero también los avances científicos, como lo vamos a ver en esta aula taller. Curiosamente, uno de los alimentos que utilizaban las medicinas ancestrales para curar la diabetes tipo 2 o la diabetes mellitus, como la denominó Hipócrates, es la miel. La miel es uno de los superalimentos diseñados por la misma naturaleza, por nuestras abejas, entre otras cosas. Es el único azúcar animal que existe, al menos de los que conocemos entre los insectos. Los demás azúcares provienen de los vegetales. La miel es un regulador hormonal. Como les digo, los griegos lo utilizaban ellos ya sabían diagnosticar la diabetes mellitus. Es tan importante que puede regular los niveles de insulina en la sangre. La miel ayuda a controlar esos niveles altos de insulina cuando está circulando demasiado azúcar por la sangre, pero también es capaz de controlar las reservas de glucógeno que tiene el hígado. ¿Por qué? Porque estimula al páncreas a producir glucagón y el glucagón estimula al hígado a gastar esas reservas de glucógeno o de azúcares guardados en forma de glucógeno para poder estar controlando los niveles de azúcar en sangre. Entonces mire que tiene dos funciones que son demasiado importantes y que de pronto no las conocíamos. Pues la miel tiene muchísimos otros tratamientos y efectos terapéuticos en el organismo, además de nutricionales. Pero aquí solo nos vamos a referir al tratamiento de la diabetes con la miel. Tienen efecto hipoglicemiante también. Porque los niveles tienen un nivel casi un 60-70% de fructosa y de un 40% promedio de glucosa. Entonces no tiene un efecto no nos sube tanto el azúcar en sangre y nos ayuda a estar controlando estos niveles de manera natural. Ya los egipcios hace milenios lo conocían, aprendieron a conocer la miel y aprendieron a utilizarla en diferentes tipos de tratamientos. La medicina greco-árabe también. Hipócrates, ellos sabían diagnosticar a un diabético, a un paciente con diabetes mellitus, probando la orina. Cuando la orina era dulce, ellos sabían que el paciente ya estaba diabético. En otros casos, ellos permitían que el paciente orine sobre el suelo y cuando miraban que, por ejemplo, las hormigas eran atraídas por esa orina, sabían que esa orina tenía ya niveles concentrados de azúcar y por eso las hormigas y los insectos la buscaban. Maimónides, también un judío sefardí, hacia el año 1500, ya escribió unos tratados llamados Aforismos Médicos de Moisés, que igualmente pues resumen algunos tratamientos basados en la miel.
Las medicinas judías también la han utilizado. Y Avicena, en su libro Curación y Canon de la Medicina hacia el año 1037, también pues tiene muy buenas referencias sobre la miel. En la India hay tratados que hablan sobre los beneficios y los tratados terapéuticos de la miel. En la medicina Unani, que se enseña ya en la India, los estudiantes tranquilamente pueden pasar un año entero estudiando tratados y tratados que se han escrito de todas estas medicinas ancestrales sobre la miel. Así que la miel no es solo lo que pensamos, no solo creemos que solo es azúcar. Es un suplemento, es un superalimento que nosotros, de hecho, en nuestro sistema de nutrición lo utilizamos, sobre todo para preparar vino de miel llamado mit, que es uno de los probióticos naturales más saludables y es uno de los superalimentos utilizados también por algunas culturas para mantenerse saludables y para poder aprovechar los niveles de nutrientes de una manera equilibrada por la microbiota que produce el mit, por la fermentación de la miel. Bueno, la comparación de dietas modernas a la nutrición ancestral es fundamental. Hay un desequilibrio total en estas dietas modernas, como lo vamos a ver más adelante. Aquí ya es definitivamente el mercado el que condiciona el consumo. El marketing supera todas las expectativas. El mercado se ha adueñado del consumo. Si ustedes miran en un supermercado, si ustedes miran desde una tienda pequeña, un granero, un mini market, un supermercado de amplia superficie, casi el 90% de esos alimentos que estamos consumiendo nos están generando síntomas y enfermedades de tipo crónico, y gran parte de estos alimentos pues contienen niveles altos de glucosa y de fructosa. Ya hoy ya no comemos por horarios, pues comemos no como nuestros antepasados, comemos 3 o 4 o 5 veces al día. La cantidad y la calidad de los alimentos que consumimos no son los más naturales ni los más saludables. De hecho, comemos sin tener hambre y bebemos líquidos sin tener sed. La inocuidad, la disponibilidad de los alimentos también. Hoy tenemos ya una disponibilidad sobre la mesa. Basta con tener el dinero para poder conseguir y consumir el alimento que nosotros a nuestro gusto podamos tener en nuestra mesa. Y muy diferente, pues totalmente diferente a la nutrición ancestral, cuando el ser humano tenía que cazar, tenía que salir a pescar, tenía largos periodos de ayuno. O sea, nuestros ancestros en el Neolítico y en el Paleolítico, hace miles de años, ellos estaban enseñados no a comer, sino a ayunar. Para ellos el ayuno era normal. ¿Por qué? Porque se dejaban llevar por el instinto del hambre. No comían todos los días, comían cuando tenían hambre y salían a cazar cuando tenían hambre y podían comer cuando podían cazar o pescar o conseguir algún ave o algún animal, o de pronto alguna raíz, algún tallo, algún fruto de alguna planta de la época de la cosecha, nada más. Entonces los ayunos para ellos era lo normal, diferente a como hoy nos alimentamos. Hoy creemos que ayunar es algo extraordinario. Tener 1 o 2 días de ayuno nos parece increíble, ¿sí? Pero para el ser humano, para nuestros ancestros, para el hombre del Neolítico y del Paleolítico era algo supremamente normal. Y destacamos pues que tenemos la misma identidad biológica de ellos, en nuestro ADN, en nuestra anatomía, bioquímica, fisiología, microbiología, metabolismo. Y definitivamente somos biológicamente carnívoros, no hay nada que hacer.
La ciencia y la naturaleza no es un tema de opiniones, es un tema de demostración. Estamos diseñados para consumir proteína y grasa de origen animal. De ahí que hay una diferencia fundamental entre la nutrición ancestral y las dietas modernas. De aquí es un punto de partida, tenemos que hacer esa diferencia, porque de aquí en adelante, cuando comenzamos a tener estas dietas modernas, cuando nos apartamos de las dietas ancestrales, de una nutrición diseñada y provista por la naturaleza, pues comenzamos a cambiar nuestros hábitos y esos hábitos comenzaron a causar una serie de síntomas y enfermedades en nuestro organismo, entre otras muchas, la diabetes. Estos son los modelos de alimentación que nos han enseñado ya desde el siglo pasado, hacia 1960, 70, 80. Como ustedes ven ahí en la pirámide nutricional, esta es una de las más populares. Hay gran cantidad de carbohidratos, una pésima hidratación, porque nos dicen que tenemos que tomar 2-3 litros de agua, una cantidad de frutas, de verduras, de ensaladas en raciones diarias. Ya se minimiza la cantidad de proteína, se permite el consumo de lácteos, pocas bebidas fermentadas y pocos probióticos. Un ejemplo típico de eso es el plato del bien comer. Por ejemplo, en México es muy popular esto, y aquí ustedes pueden ver las cantidades de cereales, de leguminosas y de carbohidratos, de verduras y de frutas y de ensaladas que este plato sugiere. Y la mayoría de estos alimentos pues son carbohidratos o son azúcares. El plato de Harvard también, por más fino que parezca, vemos gran cantidad de vegetales, que son azúcares vegetales, que se convierten en grasa en nuestro organismo, frutas, el azúcar de la fruta es lipogénico, granos integrales que también contienen una buena cantidad de carbohidratos y un bajo nivel de proteína saludable. Y aquí vemos la comparación de los dos platos. Este plato que es muy rico en carbohidratos, hacemos un resumen de estos modelos que hemos visto. El 42.5% es mucho más, pero bueno, son cereales, almidones, azúcares, pastas y harinas, verduras y hortalizas un 20%, frutas un 12.5% y lácteos un 12.5%. Si sumamos la mayoría de estos, son 60, 70 más casi un 75-80% de carbohidratos, demasiados azúcares para nuestro organismo, demasiado. Hace menos de 2 siglos nosotros consumíamos un promedio de 1 kilo de azúcar al año y hoy estamos consumiendo alrededor de 65 kilogramos de azúcar anualmente. Entonces vemos cómo se han incrementado los niveles de carbohidratos y de azúcar que hoy consumimos. En cambio, el plato provisto por la naturaleza es un plato rico ya en proteínas, lo que los seres humanos cazaban o pescaban, lo que tenían los animales aún que ya podían criar en granjas en la época del Neolítico, como las gallinas, como las vacas, como los cerdos, como las mismas ovejas, las cabras, la res, ¿sí? Que ya eran animales domesticados, pues eran animales que les proveían una buena cantidad de proteína y grasa animal. Y muy pocos carbohidratos, un 20% de lo que podían cosechar, de pronto el maíz, trigo, estos granos que ya para la época del Neolítico también se podían sembrar, pero que obviamente ellos no lo tenían a la mano todos los días. Y las verduras, las frutas, los tallos, las hojas, las raíces que proveían los árboles, los arbustos o las plantas en época de cosecha. Veamos las enfermedades metabólicas precursoras. Nosotros ya habíamos tenido una clase que habla de hipertensión. De los pacientes hipertensos los invitamos a ver nuevamente esta clase. Pero estas enfermedades están relacionadas, que es lo que quiero que quede claro. Tanto la hipertensión como la diabetes son enfermedades precursoras unas de otras.
Uno ve mucho cuadros clínicos y tratamiento de pacientes crónicos en los hospitales, en las clínicas y en los consultorios públicos y privados. ¿Cómo hay una relación definitiva y asociada de estas enfermedades? Como ya habíamos dicho, Colombia hay un gran nivel de hipertensos, 4 de cada 10 adultos son hipertensos, y lo curioso es que el 60% no lo saben. En el 2018 se reportaron 4.048.776 casos de hipertensión. Los estudios poblacionales muestran una cifra de 12 millones de personas. La hipertensión es la causa de infartos, miocardio, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia renal con necesidad de diálisis, ceguera, vasculopatía periférica e insuficiencia cardíaca. Para el 2019 tenemos 3 veces más hipertensos que para 1940. Curiosamente, estas estadísticas van avanzando casi en la misma proporción. Como van subiendo la hipertensión, van subiendo los pacientes diabéticos. ¿Por qué relacionamos la hipertensión con la diabetes? Porque las dos enfermedades están relacionadas con el sistema circulatorio. Y en la exposición vamos a ir entrelazando estos dos argumentos. El sobrepeso y la obesidad obviamente está asociada a la diabetes y lo vamos a demostrar en nuestras siguientes diapositivas. Miren que el estado de sobrepeso y obesidad en Colombia existe una prevalencia entre adultos de 18 a 64 años con sobrepeso del 37.7%. Pero hay una prevalencia en personas con exceso de peso en Colombia que es del 56.4%. Por lo que, según la subdirectora de Salud Nutricional, para el 2021, el 56.54% se ha convertido en un problema de salud pública en el país. Un 17.9% de adolescentes entre los 13 y los 17 años son obesos, un 24.4% de escolares entre los 6 y los 12 años tienen sobrepeso y obesidad, y un 6.3% de niños en la primera infancia, de los 0 a 5 años, también tiene sobrepeso y obesidad. Pero además, el sobrepeso, la obesidad y la diabetes son enfermedades precursoras de las enfermedades cardiovasculares en Colombia. Representan el 16.7% de las enfermedades. No lo decimos nosotros, lo dice la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, ya que ustedes pueden verificar la fuente. Lo repito, el sobrepeso, la obesidad y la diabetes son enfermedades precursoras de enfermedades cardiovasculares. Por eso estábamos hablando de hipertensión y por eso también vamos a hablar mucho del sobrepeso. ¿Cuál es la mejor manera de indicar que una persona tiene sobrepeso y obesidad y puede tener grasa abdominal? Es el perímetro abdominal. Ya lo habíamos enseñado en alguna de nuestras clases, pero se lo recordamos. Si nosotros medimos nuestro perímetro abdominal, tenemos que compararlo con nuestra altura. ¿Cuál es el perímetro ideal del abdomen? Si medimos 1,60, si la persona mide 1,60, la mitad serían 80 centímetros. Quiere decir que una persona de talla 1,60, sea hombre o sea mujer, si mide su perímetro abdominal y tiene más de 60 centímetros, ya tiene grasa abdominal. Grasa que está circundando esta parte de la cintura, y eso ya nos indica que hay una presencia de hígado graso. Casi el 80% de las personas que tienen esta grasa en el abdomen, esta barriguita que le llamamos mucho, pues ya tiene el hígado graso, ya tiene una condición metabólica desfavorable frente a la diabetes tipo 2. Así que
Comencemos a medirnos el perímetro abdominal y comencemos a mirar qué tan propensos podemos estar a la diabetes tipo 2. Es uno de los mejores indicadores que desde Vital nosotros le recomendamos. El hipotiroidismo es una de las enfermedades metabólicas desde nuestro enfoque funcional asociada a sobrepeso. Obviamente, muchos pacientes que tienen hipotiroidismo, que tienen disfunción de las glándulas tiroides, que no están regulando bien estas hormonas tiroides, la T3 y la T4, tienden a subir de peso. Según la OMS, para mediados del 2021 eran más de 750 millones de personas que tienen algún tipo de patología tiroidea y alrededor del 60% se desconoce. En Colombia, a mediados de 2022, 5 millones de personas tienen hipotiroidismo según la fuente. Yo diría que las cifras se quedan cortas frente a los registros que a veces uno hace a diario acá en nuestra clínica con los pacientes que entran a exámenes de laboratorio clínico o que reciben consulta médica. Se está afectando muchísimo. Esta es una enfermedad metabólica que se está presentando mucho, que solo se trata con medicamentos y no se toma en cuenta el control de los alimentos y menos el control de la hidratación. Entonces, para nuestro enfoque nutricional funcional, el hipotiroidismo es definitivamente una de las enfermedades que aparece muy común en el cuadro clínico que ya hemos nombrado. Un paciente que es hipertenso puede continuar después desarrollar diabetes, puede desarrollar hipotiroidismo, puede desarrollar disfunción renal, etcétera, etcétera. El Alzheimer es otra de las... Ahora al Alzheimer hay científicos y hay médicos especialistas que han estudiado y han investigado mucho más sobre este tema, ya le denominan la diabetes tipo 3, porque los altos niveles de azúcar en sangre pueden causar estas neuropatías, que lo que está haciendo es afectando la microcirculación a nivel de las células cerebrales. Aquí vemos una comparación en la gráfica de células sanas, como lo miran aquí, con células cerebrales que ya van muriendo precisamente porque no tienen ese riego sanguíneo suficiente. Los altos niveles de azúcar, de glucosa o de fructosa, de triglicéridos en sangre, definitivamente afectan la microcirculación, lastiman el endotelio y mucho más a nivel neuronal, porque estos vasos sanguíneos son muchísimo más pequeños. Entonces, se ha asociado con Alzheimer. Imagínense ya hasta dónde llegamos, ya la diabetes hasta dónde puede avanzar en el organismo. Y obviamente pues se hace mucho más evidente en los adultos mayores. Disfunción renal también tiene que ver con la microcirculación a nivel renal. Dos de los órganos que más se afectan con los niveles altos de azúcares son los riñones y los ojos, ¿sí? Porque la retina también necesita una microcirculación y los dos órganos generalmente se afectan, por eso los diabéticos tienden a disminuir su visión, pero también a tener disfunción renal o la nefropatía que comúnmente pues llaman los médicos. De ahí que este cuadro clínico también se va asociando y va avanzando en la medida en que el paciente no controla estos niveles de alimentación o de exceso de azúcares diariamente. La disbiosis intestinal es uno de los fundamentos de nuestro sistema de nutrición. Nosotros hoy estamos comiendo demasiados carbohidratos asociados a lácteos también,
¿Qué es lo que produce estos niveles altos de carbohidratos? Pues una disbiosis intensa a nivel intestinal, cambia el pH ácido y produce una microbiota que nos inflama. Esta inflamación crónica de bajo grado provoca un desequilibrio. Ya se han realizado algunos estudios y algunas interpretaciones clínicas por algunos investigadores que nos confirman este desequilibrio que causa definitivamente un desbalance de insulina en sangre. Entonces, miren cómo los carbohidratos, el exceso de carbohidratos y de azúcares también nos puede llevar a un desequilibrio de insulina a nivel sanguíneo. Y obviamente el desequilibrio de la insulina puede causar resistencia a nivel celular, que es una de las causas de la diabetes tipo 2 o es una de las principales causas. Las estadísticas de la diabetes mellitus, pues 3 de cada 100 colombianos tienen diabetes. Se estima que 1 de cada 10 personas en Colombia sufre de esta enfermedad, 5 millones de colombianos. En la actualidad la diabetes es una de las principales causas de fallecimiento en personas entre los 30 y los 70 años y favorece la aparición de infartos, trombosis cerebral, amputaciones de las extremidades inferiores, deterioro de la función del riñón, como lo dijimos, hasta el punto en que las personas pueden necesitar diálisis para continuar viviendo. Aquí tenemos la fuente para que ustedes la consulten. En Colombia se reportaron para el año pasado 1.294.940 personas diagnosticadas con diabetes, con mayor prevalencia en Bogotá, para nuestros estudiantes allá en Bogotá, en Antioquia y Valle del Cauca. Esto no quiere decir que los otros departamentos no se salven de estas estadísticas, porque departamentos como Nariño y como Boyacá, que son departamentos que tienen más o menos los mismos climas y los mismos cultivos, pues nosotros consumimos también demasiados carbohidratos, mucha papa, mucho arroz, mucha yuca y también muchos derivados del maíz. En general en el país las mujeres son las más afectadas. Cuidado con la alimentación. Para nuestras damas, el 59.54% de los casos totales de diabetes están reportados en las mujeres. Pero 3 millones de personas viven sin diagnóstico, que es aún más preocupante. Ya este cuadro lo habíamos visto en una de nuestras clases, solo vamos a recalcar la diabetes mellitus para el 2020, 905.004 casos del total de patologías reportadas. ¿Cuáles son las recomendaciones que da la OMS a nivel internacional? Pues miremos qué tan recomendables son. Ellos dicen reducir dietas malsanas. Entre las dietas malsanas, la ingesta de sal les parece malsana. Las grasas saturadas también. Los azúcares y promover la ingesta de frutas y hortalizas. Desde nuestro enfoque de la medicina funcional y desde Vital, de estas recomendaciones que está dando la OMS, con la única que estamos de acuerdo es con los azúcares. Pero la OMS no nos da claridad, ellos solo dicen azúcares y la gente entiende que el azúcar, que solo es el azúcar química, el azúcar que le adicionamos a veces al café, a las aromáticas o a las bebidas que nosotros, a los jugos que tomamos. Pues los azúcares son todos los carbohidratos, absolutamente todos, que ocupan más del 70% de nuestro plato. Harinas, almidones, pastas, ensaladas, verduras, frutas, panes, todos los derivados del maíz, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que nos previenen para consumir la ingesta de sal. De esto ya hemos hablado, de qué tan saludable es la sal, y que cuando tomamos mucha agua y comemos poca sal, pues nos va a subir de peso en nuestro organismo. Curiosamente, las grasas saturadas, las que nosotros vemos en un paciente con sobrepeso y obesidad,
La mayoría de ellas no provienen de la grasa que consumimos en nuestros alimentos, no proviene de la grasa animal. La mayoría de estas grasas provienen de los carbohidratos, porque son tan grande el volumen de alimentos con azúcares y carbohidratos y almidones que consumimos, que nuestro hígado lo transforma en grasa de reserva. Así de sencillo, como lo vamos a ver enseguida. Entonces, mira que ahí vamos cambiando nosotros la perspectiva de lo que la misma Organización Mundial de la Salud está sugiriendo. Para gestionar las enfermedades cardiovasculares y la diabetes que sugieren, pues tratamiento farmacológico, ya vamos a ver cuáles son los medicamentos más utilizados, y exámenes de control de azúcar. Nada más. ¿Qué les parece? Este es uno de los cuadros preferidos que nosotros tenemos para dar nuestra argumentación de por qué se desarrolla la diabetes tipo 2 en nuestro organismo, incluso la diabetes tipo 1. Como ya hemos dicho, en los modelos de alimentación, más del 50% de lo que consumimos son carbohidratos, muchísimo más. Aquí somos todavía un poquito tolerables y le ponemos el 50%. ¿Qué son los carbohidratos para nuestro cuerpo? Son combustibles, nada más. El cuerpo los utiliza para quemar energía, como fuente de energía, ¿sí? Para que nuestras células funcionen. Pero curiosamente nuestras células no solo funcionan con carbohidratos, funcionan también con grasas y funcionan muchísimo mejor con la grasa animal. Ese ya es un punto de diferencia en nuestro plato que comemos al diario. ¿Qué produce ese exceso de carbohidratos en el hígado? El hígado hace una transformación de estas moléculas de carbohidratos y las convierte en grasa de reserva. Las guarda. Por eso los carbohidratos producen lipogénesis, o sea, formación de grasa a nivel hepático. El hígado los transforma estos carbohidratos en grasas llamadas triglicéridos, que son paquetes de tres ácidos grasos unidos, y los envía por vía sanguínea al resto del organismo. Entonces, aquí comienza el desbalance y la causa fundamental de la aparición de la diabetes tipo 2, que es como nosotros la entendemos y de esta manera pues la estamos explicando. Entonces aquí tenemos nuestro hígado, le están llegando demasiados carbohidratos por una parte, y por otra parte le está llegando demasiada fructosa. La fructosa no solo la que contiene la fruta, nuestro hígado puede fácilmente metabolizar hasta 70-80 gramos de fructosa. El único órgano de nuestro cuerpo que lo hace es el hígado. El resto de nuestros tejidos, células u órganos no puede metabolizar la fructosa. Por eso el hígado la aprovecha y la convierte en grasa de reserva también. Produce también hipogénesis. Pero ¿qué alimentos hoy tienen fructosa? Muchos de los que ustedes encuentran en el supermercado. Bebidas carbonatadas. Todas las bebidas carbonatadas, todas las sodas, todas las gaseosas contienen fructosa. Las frutas de conserva también, los productos horneados, el azúcar blanca y morena también, el jarabe de maíz, el jarabe crudo, las melazas y las jaleas. Todos estos productos que son industriales en su mayor parte, de los cuales se fabrican otros productos como por ejemplo piensos para alimentar animales de engorde como las gallinas, como los cerdos, aún como las vacas, son ricos en fructosa. ¿Por qué los utilizan para engordar animales? Porque en los animales hace lo mismo esta fructosa que nuestro hígado. El hígado de un cerdo, de una vaca o de una gallina
se vuelve graso y comienza a producir grasa de reserva y el animalito sube de peso. Y lo que les interesa a las personas que crían estos animales es vender su carne por peso, pero estamos comiendo demasiada grasa que, entre otras cosas, causa un desbalance del omega 6 al omega 3. Todos estos animales que son criados con pensos tienen demasiado omega 6 y un poco omega 3. Para mayor ilustración, pues debe haber un balance. El omega 6 es necesario, pero no tanto como lo estamos hoy consumiendo. De ahí que sugerimos comer animales que sean criados de manera libre, que no sean criados con concentrados y que sean criados y alimentados de manera natural, con lo que la naturaleza les ofrece. Bueno, retomamos aquí en el hígado. Vemos que el hígado está produciendo ya demasiados triglicéridos, que son grasas de reserva. ¿Qué sucede con estos triglicéridos? Pues estos triglicéridos van a comenzar a estimular el crecimiento de los adipocitos. Los adipocitos son las células grasas. Como ustedes miran aquí en la imagen, todo esto blanco es grasa. Al microscopio se los mira así, se mira casi un puntico que es el núcleo y las células se miran casi redonditas y la mayor parte de esto es grasa de reserva. Estos triglicéridos comienzan a estimular el crecimiento de los adipocitos y las personas comienzan a subir de peso porque comienzan a acumular grasa. Entonces estos adipocitos llevan grasa a los músculos. Por eso nuestros músculos comienzan a perder grasa, comienzan a aumentar grasa en tejido muscular y comienzan a disminuir, la misma masa muscular se disminuye porque ellos van aumentando despacio. Entonces, y a medida que vamos avanzando en edad, vamos desequilibrando también estos dos tejidos. Tenemos menos músculo y tenemos más grasa en nuestros órganos. Por otra parte, el tejido graso se va aumentando. ¿Por qué? Porque seguimos comiendo de la misma manera todos los días en el platico que consumimos, en el desayuno, en el almuerzo y en la cena tenemos carbohidratos y vamos al supermercado y consumimos más fructosa. Entonces, este ciclo no termina. Continúa. Llega un punto en que comienza a incrementar también grasa abdominal. Por eso la cintura, el abdomen, comienza a incrementar su perímetro y ya muchas personas que el perímetro abdominal sobrepasa el indicador que ya habíamos dicho, mucho más de la mitad de su estatura, pues ya tienen sobrepeso y tienen obesidad. Pero el incremento de triglicéridos continúa, se sigue estimulando la producción de estos adipocitos. Ellos comienzan a almacenar más y más grasa, y como los depósitos de grasa están en todo el cuerpo, los adipocitos están en todos los tejidos del organismo, ¿sí? Por eso podemos aumentar grasa en el abdomen, podemos aumentar en el cuello, incluso en la cara, en la cintura, en las piernas, etcétera, etcétera, ¿sí? En todo nuestro organismo tenemos adipocitos, entonces ellos se van llenando y se van llenando. Al punto en que pueden volver el páncreas graso. Y aquí comienza la causa de nuestra diabetes. Primero, este exceso de carbohidratos, estos altos niveles de carbohidratos en sangre disparan niveles altos de insulina, ¿sí? Que es una de las causas de la diabetes tipo 2. El exceso de insulina en sangre corriendo en todas nuestras venas, arterias, en todos nuestros vasos sanguíneos, por todas nuestras células,
Este exceso de carbohidratos termina causando resistencia de la insulina a las células. ¿Qué es la insulina? Es una hormona transportadora de glucosa. Para que la glucosa se pueda transportar por todo el torrente sanguíneo, pues debe tener insulina. La insulina tiene una llave que llega a receptores en la membrana celular y esos receptores permiten que la célula reciba la glucosa y la lleve hacia las mitocondrias para cumplir sus diferentes funciones metabólicas. Entonces, llega un punto en que están tan altos los niveles de insulina que ya las células se van volviendo resistentes. ¿Por qué resisten las células? Porque muchas de ellas no necesitan tanta glucosa. Ellas toman lo que necesitan nomás. Y llega un punto en que dicen, no necesitamos más. Entonces van bloqueando esos receptores de insulina. Por eso se van volviendo resistentes a la insulina. Y el otro efecto que causa esta resistencia a la insulina es que también ese bloqueo de la entrada de glucosa también hace que se activen otros receptores en la misma membrana celular que no permite el ingreso de otros nutrientes que las células sí necesitan, ¿sí? O sea, no solo nos volvemos insulinoresistentes, sino también que evitamos el ingreso de, por ejemplo, aminoácidos que la célula puede estar necesitando para sus distintas funciones metabólicas. Y ahí es donde suben los niveles de azúcar en sangre, ¿sí? Ahí es donde suben. Por eso es que se utilizan medicamentos para tratar de controlar estos niveles altos de azúcar. Pero por otra parte, aparte de la resistencia a la insulina, tenemos que este tejido graso, estas células grasas también están en el páncreas. Ellas comienzan a aumentar de grasa las células lipídicas, los adipocitos, y llega un punto en que pueden bloquear la producción de insulina. El páncreas es el órgano que produce nuestra insulina en sangre. Es un órgano glandular, exocrino y endocrino, que cuando nosotros comemos un alimento rico en azúcares, pues el páncreas produce la insulina suficiente para que este azúcar sea llevado a las células y sea metabolizado. Pero la teoría es que el páncreas también se vuelve graso y este páncreas graso evita bloquea la salida de la insulina del mismo páncreas y eso hace que pueda bajar la insulina en sangre. Miren el otro efecto. O sea, si un profesional, un médico, un especialista, a un paciente que haya desarrollado todo este proceso de consumo de carbohidratos durante años, porque estamos hablando de 5, 10, 20, 30, 40, 50 años, 60, 70. Cuando le diagnosticaron diabetes a ese paciente a los 60 años, no se volvió diabético ese día que le tomaron la muestra de sangre. Ya el cuerpo venía incrementando ese proceso de prediabetes de hace muchos años, ¿sí? Eso hay que aclararlo porque este es el efecto de un mal hábito. Durante toda la vida hemos comido demasiados carbohidratos y ese es el efecto para el páncreas. Entonces, si un paciente es diagnosticado en este estado, pues van a ver que tiene menos insulina en sangre, ¿sí? Y tiene más glucosa. Si tiene menos insulina, indicaría que el páncreas no está produciendo aparentemente los niveles de insulina que necesitan la glucosa en sangre. Y eso es lo que puede dar un concepto equivocado de diabetes tipo 1, ¿sí? Porque no es que el páncreas, no es que las células pancreáticas hayan desarrollado un proceso de fibrosis y no estén funcionales, sino que están bloqueadas por los adipocitos, por el mismo tejido graso, y la insulina no sale. Por más que quiera, el páncreas no puede circular en los niveles suficientes que el torrente sanguíneo lo necesita.
Entonces ahí ya vemos menos insulina en sangre y un paciente en este estado puede fácilmente ser diagnosticado como diabético tipo 1. ¿Qué vemos aquí? Pues más glucosa en sangre. Aquí ya se presenta lo que nosotros conocemos como sed, polidipsia, poliuria, más orina también, hay más cansancio y más debilidad. ¿Qué hace el riñón cuando se presenta este estado metabólico a nivel sanguíneo? Pues el riñón tiene que aumentar el volumen sanguíneo para eliminar la glucosa, porque como no hay insulina que la lleve a las células, el riñón aumenta su función, absorbe más agua y la elimina por la orina. Por eso la orina se vuelve más dulce, ¿sí? Por eso los antiguos griegos y los antiguos pueblos diagnosticaban ya la diabetes de esa manera. Y por eso Hipócrates le llamó diabetes mellitus, ¿sí? Por el sabor dulce que tenía la orina. En este estado pues se desarrolla ya la diabetes mellitus con estos altos niveles de glucosa en sangre. Lo que hace el riñón es tratar de ayudarle al organismo a eliminar esos altos niveles de glucosa porque ya no los puede almacenar, porque ya no tiene la insulina para almacenarla en forma de grasa, ¿sí? Que es el otro estado fisiológico que se crea por estos altos consumos de carbohidratos. Y por otra parte, vemos cómo los niveles altos de fructosa, como ya lo dijimos, causan niveles altos de triglicéridos en sangre, ¿sí? Como no puede metabolizarla el hígado, lo transforma en forma de triglicéridos. Y la glucosa, a su vez, estas dos azúcares están combinadas. Curiosamente, el azúcar, la sacarosa que nosotros consumimos de manera casi cotidiana, contiene una molécula de fructosa y una de glucosa. Entonces miren el doble efecto que estamos causando a nivel de nuestras arterias y nuestro sistema circulatorio. El exceso de glucosa y el exceso de fructosa lastima el endotelio de todo nuestro sistema circulatorio, ¿sí? En especial pues de las venas, pero de todo el sistema circulatorio de manera general. Ya se ha comprobado y hay estudios sobre esto, sobre cómo estos altos niveles de azúcares lastiman, dañan el endotelio. El endotelio es una capa muy fina, elástica, que necesitamos cuidar porque es la vida de nuestro sistema circulatorio, ¿sí? Si queremos tener unas venas y unas arterias saludables, debemos cuidar nuestro endotelio, pero cuando comemos demasiados carbohidratos, azúcares, almidones, harinas, fructosa, etcétera, etcétera, diariamente estamos lastimando nuestro sistema circulatorio. Y este exceso de grasa abdominal, pues imagínense, que ya es un antecedente. O sea, las personas que están gorditas, que tienen grasa abdominal, ya tienen en este momento una base metabólica precursora de diabetes. No solo de diabetes, sino también de hipertensión, de hipotiroidismo, de disfunción renal, incluso de Alzheimer, etcétera, etcétera. Veamos aquí cómo se diagnostica para hablar de los medicamentos y cómo se trata hoy. Pues en un examen de glucosa en ayunas, al paciente que le encuentren hoy, se considera normal tener un paciente en ayunas con una glucosa de 70 a 110 miligramos por decilitro en sangre, ¿sí? Se considera normal. Ya el riesgo del paciente prediabético está en un examen de glucosa en sangre entre 110 y 125 miligramos. Aquí hacemos una aclaración. Hay libros de fisiología de Wheaton y Hall, por allá de los años 60 y 70, que hablaban que estos niveles de riesgo estaban mucho más altos. Y es curioso que hayan bajado tanto.
Había pacientes que en ese momento se les consideraba prediabéticos con glucosas de 160, 170 miligramos por decilitro, ¿sí? Y miren hasta qué punto hemos bajado. Es curioso que entre más bajan estos rangos para diagnosticar a un paciente diabético, las industrias farmacéuticas venden muchísima más metformina, glibenclamida e insulina para pacientes en este estado. La diabetes ya se diagnostica para pacientes con un rango mayor a 126 miligramos por decilitro, ¿sí? Pero como lo estamos confirmando, y los que son estudiosos lo pueden hacer, busquen estas referencias bibliográficas y vamos a encontrar cómo para esa época, hace unas 6-7 décadas, ¿sí?, pues el ser humano tenía más resistencia a los niveles de glucosa en sangre. Y hoy ya lo consideramos diabético o prediabético en estos estados de 110 y 125, que es lo que sugerimos nosotros desde la medicina funcional, desde lo que la práctica clínica le ha enseñado al doctor David Duarte de México, que es uno de los precursores, uno de los mejores investigadores en estos temas, que simplemente con dieta, con un buen equilibrio nutricional y una buena hidratación, estos pacientes en poco tiempo pueden regular los niveles de glucosa en sangre. Nosotros vemos aquí cómo para poder controlar los niveles altos de glucosa, pues estamos utilizando metformina, es uno de los medicamentos que más se utiliza. También glibenclamida, incluso ya cuando el paciente ha avanzado mucho en su tratamiento. Hay pacientes que llevan años tratándolos con estos dos medicamentos, ya llegan a aplicar insulina, incluso insulina ya inyectada, para poder regular los niveles de glucosa en sangre. ¿Qué hacen estos tres medicamentos? Controlar glucosa producida por el hígado. Liberación y producción de insulina del páncreas. Estimulan al páncreas a producir más insulina. Y facilitan el ingreso de la glucosa a las células. ¿Sí? Estos son los argumentos que tienen las farmacéuticas para vendernos estos medicamentos. Pero curiosamente el organismo puede regular estos niveles altos de glucosa en sangre y esta descompensación de insulina solo cambiando nuestros hábitos de alimentación y de nutrición. ¿Qué es lo que queremos recalcar aquí? Que en este estado nosotros tenemos una causa fundamental, que es el exceso de consumo de carbohidratos que nos ha producido un hígado graso y un páncreas graso. ¿Por qué nosotros no atacamos la causa? ¿Por qué estos medicamentos no atacan la causa de la enfermedad? Y simplemente se han trabajado con una buena intención, digámoslo de esa manera, en laboratorios farmacéuticos para controlar los niveles de glucosa en sangre, o para facilitar el ingreso de la glucosa a las células, o para tratar de liberar más insulina. Hasta que nosotros no ataquemos la causa de la enfermedad, pues la diabetes va a persistir. De ahí que pacientes que solo con cambiar los hábitos nutricionales vemos respuestas fisiológicas de parte del organismo, del mismo páncreas y del mismo hígado, y los médicos se ven obligados a bajar las dosis de estos medicamentos al punto de que el organismo puede hacer remisión de la enfermedad y el paciente se recupera. ¿Cómo lo haríamos nosotros? No nosotros, sino nuestro cuerpo y nuestro organismo. Cuando hablamos de nosotros, hablamos de nuestro cuerpo, porque tenemos un sistema fisiológico y metabólico diseñado hace miles de años para controlar los niveles de azúcar de manera natural, ¿sí?
Eso no lo hemos inventado nosotros. Eso lo inventó la naturaleza, las leyes que Dios le impuso a la naturaleza, el diseño metabólico, el diseño hormonal y el diseño fisiológico que nosotros tenemos. Entonces, ¿cómo controla el azúcar nuestro hígado? ¿Cómo nosotros podemos revertir todo este proceso? Por estar consumiendo demasiados carbohidratos ya tenemos demasiada grasa hepática, demasiada grasa, páncreas graso, tejido graso, grasa abdominal. O sea, tenemos unas reservas inmensas de grasas. ¿Qué son las grasas para el organismo? Pues son fuentes de energía, aunque no solo son eso, ¿no? Para el caso que nos ocupa, pues la diabetes, son fuentes de energía, pero son fuentes de energía saludables. Curiosamente, el cuerpo lo que está haciendo cuando el hígado se vuelve graso y cuando comienza a enviar niveles altos de triglicéridos en sangre es guardar combustible. Por eso el organismo lo hace. ¿Y por qué lo hace? Si nos preguntamos cómo el ser humano en la antigüedad, cuando tenía largos periodos de ayuno, tenía que hibernar o había escasez de alimentos, cuando había abundancia, pues el ser humano trataba de comer lo que podía, porque sabía que, por ejemplo, en los inviernos tenía que pasar largos periodos de ayuno. Y esta grasa de reserva que ellos tenían en estos periodos de alimentarse no solo de proteína y grasa, sino también ahí aprovechaban los carbohidratos que tenían las frutas o las verduras o las raíces o los tallos o las hojas que tenían los vegetales para producir estos niveles de grasa de reserva. Algo muy parecido a lo que hacen los ositos cuando van a hibernar. Comienzan a subir de peso porque saben que el invierno es largo y necesitan una fuente de energía que mantenga el metabolismo basal. Entonces, el hígado ha hecho siempre lo mismo. Y si nosotros seguimos comiendo y alimentándonos de la misma manera, nunca vamos a revertir este proceso. Por eso, para poder revertirlo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues controlar los niveles de azúcar. ¿Cómo quemamos nosotros toda esta grasa abdominal? Equilibrando carbohidratos. Debemos comenzar a consumir menos carbohidratos. Curiosamente, la grasa que tiene el tejido animal nos ayuda también a quemar grasa abdominal, porque llega un punto en que el hígado cambia su metabolismo. Ya no solo se da, si nosotros lo limitamos al hígado, ya no le mandamos solo carbohidratos como fuente de energía, sino le permitimos que queme esta grasa. ¿Cómo lo logramos? Pues reduciendo los niveles de azúcares y de carbohidratos que comemos diarios. Tenemos que llegar a 40 gramos de carbohidratos diarios. Hoy comemos más de 200, 300, 500 o 1000 gramos diarios de carbohidrato, o de azúcares, o de almidones, o de pastas, o de ensaladas, o de verduras, o de fructosa, o de frutas. Si nosotros progresivamente vamos bajando los niveles de carbohidratos, el hígado cambia su metabolismo. Como ya no le estamos dando el azúcar suficiente, él comienza a utilizar la grasa de reserva como fuente de energía. Y aquí es donde comenzamos a bajar de peso. Este páncreas que estaba graso comienza a desbloquear las células pancreáticas que producen insulina y el páncreas comienza a producir los niveles normales de insulina de una manera natural. No tenemos que inyectarla ni tomarla en medicamentos. Simplemente el páncreas vuelve a recuperar su función, y de eso se trata la biología funcional, de recuperar la función de nuestros órganos. Entonces desbloqueamos nuestro hígado, nuestro páncreas, comenzamos a desbloquear nuestro hígado comienza a quemar toda la grasa de reserva, ¿sí? Toda la grasa, que es lo que sucedería, por ejemplo, en una persona que tenga un ayuno largo. Como ya no tiene alimento, tiene que quemar su grasa de reserva, y eso es lo que hace de manera natural el hígado.
¿Cuál es la otra sugerencia? Pues equilibrar los líquidos y las sales, porque ya sabemos que si tomamos muchos líquidos y comemos menos de 6 gramos de sal, 2 o 3 o 4 litros diarios, pues vamos a subir de peso y van a subir también los niveles de colesterol y triglicéridos en nuestra sangre. Por eso es importante el ayuno intermitente. El ayuno intermitente para nosotros es fundamental, pero debemos aprender a ayunar. En nuestro sistema de nutrición Vital Salud en tus manos les enseñamos cómo hacerlo. Un paciente con sobrepeso y obesidad, con 10, 20, 30, 40, 50 kilos o más de grasa abdominal, no es conveniente que ayune de un día para otro. Hay que comenzar a nutrirlo bien, porque a pesar de que tiene tanto sobrepeso, está desnutrido, ¿sí? Mucho cuidado con eso. Nosotros no le sugerimos de ninguna manera a un paciente con sobrepeso y obesidad que ayune inmediatamente. No se debe hacer de esa manera porque el organismo está desnutrido, no tiene los nutrientes suficientes para cumplir todas sus funciones metabólicas. Y por otro lado, tampoco le sugerimos que haga ejercicio cardiovascular, no es conveniente. Además de que nuestro pobre corazón o el corazón de una persona que tenga sobrepeso está trabajando con un sobreesfuerzo cardiovascular en un 15, 20, 30, 40% más, depende de qué tanto sobrepeso tengamos, ¿sí? Lo vamos a ejercitar, lo vamos a poner a hacer ejercicio adicional, pues vamos a sobrecargar nuestro corazón y es un riesgo desde nuestro enfoque y nuestro punto de vista. Es un riesgo cardiovascular para este paciente. No es necesario hacerlo. Sí tiene que hacer un nivel de ejercicio normal. Hay que moverse, hay que caminar. Hay que hacer ejercicios de estiramiento. Para los adultos mayores ya habíamos sugerido unos ejercicios relacionados también con el equilibrio, con la coordinación, con el estiramiento, con el movimiento. Tenemos que movernos. Hoy nos movemos muy poco. Mantenemos muy sentados. Somos muy sedentarios, definitivamente somos muy sedentarios, la mayor parte del día casi mantenemos sentados, entonces el ejercicio, el movimiento, las pausas activas son fundamentales. Entonces miremos cómo si nosotros cambiamos nuestros hábitos, podemos regular los niveles de glucosa en sangre normalmente, podemos permitir que el organismo reequilibre sus niveles normales de insulina, podemos bajar la resistencia a la insulina que tienen nuestras células, porque ya no le va a llegar tanta insulina como le llegaba antes, ya le va a llegar la insulina suficiente con la glucosa necesaria que el cuerpo necesita, y vamos a comenzar a regular hormonalmente nuestro organismo. ¿Qué les parece nuestra explicación? No les pedimos que nos crean, hagan y vivan en su propio organismo. Lleven esta información a familiares, amigos, conocidos, vecinos que tengan diabetes, incluso diabetes tipo 1. El doctor Duarte en México ha logrado curar pacientes con diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 son miles de casos, no solo es un caso, sino miles de casos reportados de pacientes que se han recuperado. Nuestras mejores sugerencias, recuerden que en el módulo 6 ya hablamos de la bitácora para el control de peso, nuestro cambio de hábitos, miremos cómo vamos bajando de peso y controlar sobre todo nuestro perímetro abdominal, que es uno de nuestros mejores indicadores para pacientes que tienen hígado graso, que pueden tener páncreas graso, y que tienen definitivamente sobrepeso y obesidad. El control de pH ácido y disbiosis intestinal también, con los síntomas, las fechas de los cambios y la descripción de los cambios que ya habíamos sugerido. Nuestra bitácora para el control de enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Por qué? Porque generalmente los diabéticos tipo 2 tienen asociado hipertensión, o tienen hipotiroidismo, o tienen disfunción renal, o son hipertensos, ¿sí?
y es un cuadro clínico que se repite. Y si se deja avanzar, pues ya vemos en estos pacientes, como dicen algunos investigadores, la diabetes tipo 3 o el Alzheimer. ¿Y cuáles serían nuestras últimas recomendaciones? Se las dejamos aquí en esta diapositiva para que las tengan en cuenta, para que las practiquen, porque si definitivamente nosotros no cambiamos nuestros hábitos nutricionales y de hidratación, nuestros hábitos de alimentación, no va a pasar nada. Tienen ustedes la opción de seguirse tratando con sus profesionales en salud, con los medicamentos que normalmente tratan a un diabético, y los que lo están haciendo pues sigan esas recomendaciones, no le estamos diciendo que lo suspendan, sigan con el acompañamiento de su médico profesional, de su especialista, pero si ustedes comienzan a cambiar todos estos hábitos, aquel profesional, aquel médico se va a sorprender porque se va a ver obligado a bajar esas dosis de medicamentos que está utilizando para el tratamiento de su diabetes. El equilibrio de líquidos y electrolitos nosotros lo realizamos en los primeros 3 meses porque muchos pacientes tienen sobrepeso y obesidad y los logramos equilibrar en los primeros 3 meses y en el segundo trimestre ya comenzamos a tratar ya más carbohidratos y equilibrarlos, comenzamos a bajarlos hasta llegar casi a una proporción de 40 gramos, hasta menos de 40 gramos diarios. Tenemos que suspender definitivamente todos los lácteos, seguir las bitácoras de control de peso, tomen vinagre orgánico de frutas, van a controlar muchísimo la inflamación a nivel intestinal, toda esa inflamación producida por carbohidratos, por almidones, por harinas, por pastas, que produce gases, que produce distensión abdominal, que produce estreñimiento, que produce diarreas, que producen eso. Todo este estado alterado metabólico a nivel intestinal, el vinagre les va a ayudar muchísimo. No los va a curar, pero sí les va a ayudar a recomponer la microbiota intestinal. Van a bajar de peso de manera natural. Van a evitar alimentos de alto índice glucémico como los panes, las pastas, las harinas refinadas, los azúcares, porque estos alimentos son súper concentrados en azúcar. Y apenas ustedes se comen un pancito que es tan rico, o unas harinas refinadas, o el azúcar que nos gusta tanto, que está en tantas formas de alimentos, pues vamos a disparar los niveles altos de azúcar y de insulina en sangre. Evitemos alimentos que tengan fructosa y glucosa porque lastima los vasos sanguíneos. Las ventanas de ayuno deben ser progresivas. Nosotros no le enseñamos a los pacientes a ayunar, el cuerpo les enseña a ayunar. Hay una clase magistral que la vamos a hacer especialmente en ayuno para que nos demos cuenta de la importancia del ayuno. El ayuno nos ayuda a regular la resistencia de la insulina celular y consume grasa de reserva también en el hígado, ¿sí? Y en el tejido graso. O sea, hace una cantidad de cambios metabólicos impresionantes solo el hecho de que ayunemos. Pero tenemos que aprender a ayunar. Hasta que no tengan las recomendaciones necesarias para iniciar un ayuno, por favor no lo hagan. No lo hagan como lo hacen algunos de dejar de comer de un día para otro. Yo conozco dietas para pacientes con obesidad mórbida, obesidad tipo 2 hacia arriba, que los ponen en 20-30 días de ayuno y es algo muy peligroso para el organismo. Comer máximo 600 gramos de alimento al día. A esta meta nosotros llegamos, es lo que yo consumo mínimo al diario. Adultos, se les sugiere a todas las personas, pero en especial a adultos mayores, caminar después del almuerzo para tratar de quemar esas calorías que llegan al sistema sanguíneo por causa de los alimentos. Hay que reducir la ingesta gradual de carbohidratos a menos de 40 gramos, ya lo dijimos. Ajo y cebolla disminuyen azúcar, triglicéridos y colesterol en sangre, lo pueden utilizar como condimentos. El té verde también tiene buenas cantidades de antioxidantes para los vasos sanguíneos y fortalece el sistema inmune. Alimentos hiperproteicos y ricos en grasas animales naturales deberían ser la base de nuestra alimentación. Hay que suspender todos los aceites vegetales,
maíz, canola, girasol, soya, margarinas porque son inflamatorios y nos causan disbiosis, y utilizar mantequilla clarificada. Ya tenemos un tutorial en nuestro canal de YouTube que les enseña a preparar la mantequilla clarificada. Hay que hacer ejercicios, ya lo dijimos, de desplazamiento y movimiento corporal. Aumentar la masa muscular. En la medida en que aumentemos la masa muscular, mejoramos la respuesta del organismo a la insulina y la tolerancia a la glucosa. El control del estrés es fundamental, por favor. Tratar de controlar el estrés en lo más posible. ¿Por qué? Porque los niveles altos de estrés es un mensaje directo del cerebro a las glándulas suprarrenales para producir niveles altos de cortisol. Esto dispara niveles altos de adrenalina. Estas hormonas son inflamatorias y necesitan alto nivel de glucosa en sangre para poder responder a estos niveles altos de estas hormonas sanguíneas. Entonces, si nosotros hacemos una vida más amable, le bajamos el estrés del día y tratamos de controlar estos niveles, pues le vamos a ayudar mucho a nuestro organismo a controlar estos niveles altos de glucosa en sangre. Les agradecemos por su atención, son ustedes muy amables. Nos vemos hoy en nuestro encuentro. Esperamos preparen todas y cada una de sus preguntas y practiquemos, que es lo fundamental. Practiquemos lo que estamos aprendiendo. Un abrazo para todos. Somos Vital Salud en tus manos. Síganos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, y sigan todas nuestras sugerencias y seguiremos también las sugerencias y las recomendaciones que ustedes nos hagan. Un saludo para todos. Son ustedes muy amables.